Y aquí en el estudio me acompaña Agustín Acosta. ¿Cómo estás, abogado? ¿Qué tal, Adela? Me da mucho gusto saludarte. Abogado de David Gómez Arnau, que es uno de los acusados por uno de los 4 abogados acusados por la Fiscalía General de la República. Son 4 abogados vinculados a Julio Scherer, ex consejero jurídico de la Presidencia. Ayer libraron las acusaciones de la Fiscalía General de la República. Fue una audiencia de 24 horas. 23 horas. 23 horas. De un día. De un día. Inédito. Pues hay audiencias que luego se prolongan. Yo creo que hay un defecto del sistema. Y también aquí porque la ley no daba opción. Es decir, había que escuchar la imputación. Y ahí el Ministerio Público se dedicó a leer muchísimo tiempo, cosa que no debía suceder. No tendría que ser. No, porque ya los juicios son orales. Pero incluso le hicimos un apercibimiento y el juez dijo, mire, no interrumpan, hasta nos dio un jalón de orejas a nosotros, que el Ministerio Público haga su trabajo y tan. Pero no, debería ser mucho más ágil. Dicen que haya una justicia expedita, ¿no? Esto que hablábamos con el padre de esta joven, o sea, qué dolor ver que la justicia no llega, ¿no? La justicia es una cosa muy compleja. Muy compleja. Muy compleja. Y, digamos, hicieron su imputación y luego vino una etapa de réplica. Hubiera podido el juez hacer un receso, pero no puede, porque la ley lo obliga a decidir ahí. A estar ahí. Y la hasta ley que lo no obliga. haya una decisión. No, cosa que debería ser reformado, porque sí debería decir, a ver, pido un receso, nos vemos mañana y dicto mi resolución. Como pasa en otros lados. Como pasan, ¿no? Sí, explicarle esto a un abogado. El otro día, ayer le estaba explicando esto a un colega mío americano. Y no entiende. No entendía esto. O sea, no entendía 23 horas. No, en ningún lugar, sí, es muy raro. Es muy raro. Dime algo, abogado. ¿Tú fuiste abogado solamente de David? Sí, solamente David. Cada uno de los 4 tuvo a su propio abogado. Tuvo a su propio abogado. Los conozco muy bien porque 2 de ellos fueron mis socios hace tiempo y hoy... David es mi cliente, es mi representante. ¿Tus socios quiénes Juan eran? Araujo y César Omar. Ok. Trabajamos juntos mucho tiempo. Ellos hace unos años pusieron sus despachos solos y seguimos siendo amigos, nos conocemos muy bien. La audiencia fue muy larga porque el Ministerio Público así lo quiso. Y presumen de que tenían 75 pruebas. Sí, enlistaron 75 pruebas. La gran mayoría irrelevantes e inútiles. Así que, ¿por qué tenían 75 pruebas? Porque hicieron una pesquisa. Se pusieron a buscar todos los poderes, todas las propiedades, escrituras de los acusados para ver cómo los vinculaban, y en la audiencia enlistaron todo eso, pero nada de eso tenía que ver. Que el hecho de que... Dame un ejemplo. Por ejemplo, Juan Araujo fue, lo sé porque éramos socios de un despacho, fuimos apoderados de Kodak. Entonces fueron al registro público y sacaron todos los poderes. Juan Araujo ha sido apoderado de muchas compañías. Entonces decían, un poder en la escritura tal, en la que consta que Juan Araujo es apoderado de Kodak. ¿Y? No tiene ninguna relevancia. Entonces cuando dicen que tenían 75 pruebas, eso es falso. El Ministerio Público además, si me permites la expresión pugilística, el Ministerio Público empezó, ahora sí que le jugó al rudo y nosotros fuimos los técnicos, rudos contra técnicos. Hoy que ya pasó la audiencia, lo puedo decir hasta de manera divertida, pero con humor. Con humor, pero el día que empezó la audiencia, lo primero que pidió el Ministerio Público, dijo, antes de empezar el debate, quiero hacer una incidencia porque varios de los abogados que están aquí deberían de retirarse por impedimentos, ¿no? Y hay un artículo de la ley que impide que un coinculpado defienda, es decir, si están acusados en la misma causa o han sido sentenciados, lo defienda. Y entonces dijo, primero mencionó a Alejandro Robledo, que era abogado de Juan Araujo, y dijo, Alejandro Robledo fue al principio de esta administración subsecretario de Seguridad Pública. Dijo, fue nombrado por Julio Scherer y está vinculado al exconsejero
y no debe estar. Pero la ley dice que seamos coinculpados. Entonces yo leo la ley, nos dice el 119 del código, Ajá. y digo, nos está amenazando, quiere decir que nos va a acusar. Entonces, y de repente veo al abogado Alejandro Robledo, hasta yo dije, ay, pues pobre de él, y de repente dice, Agustín Acosta, y ahora sí que como con esa frase, ¿y yo por qué? ¿Y yo por qué? ¿Y te tocó? Porque se pusieron a investigar todos los asuntos que he llevado, y entonces hubo un asunto donde yo represento una naviera, que fue un tema, hasta que fue medio un tema internacional, donde acudieron a la Secretaría de Relaciones, le hablaron a Julio Scherer, le hablaron a todo mundo, y dicen que yo estoy vinculado a Julio Scherer porque defiendo navieras. ¿No? Entonces les dije, oiga, esto es una amenaza. Cuando ya terminó, yo leo el artículo, su señoría, y lo que el Ministerio Público está diciendo es que somos coinculpados. Eso quiere decir que nos va a acusar, o nos va a acusar en esta audiencia, o nos está investigando. Dije, eso es una amenaza inaceptable. Porque entonces, él sí tiene la facultad de acusar a unos abogados. Afortunadamente el juez ni le hizo caso, dijo desechada por improcedente, y sigamos. Y aquí, esta es la trama de esta historia. Sí, a ver, es que, ¿qué historia, no? Pues, Juan Collado acusa a Juan Araujo. César Omar González y Juan Araujo eran abogados de Juan Collado. Exacto. Juan Collado sigue en la cárcel. Lo acusaron de lavado de dinero y de delincuencia organizada. Su caso, yo no he sido abogado de él, su caso ciertamente no debe ser sencillo. Y no ha podido salir. Juan y César le ofrecen primero que van a tratar de sacarle una apelación, que fracasa. Le ofrecen que entonces sea en el amparo, no tienen éxito, el señor sigue en la cárcel. Tratan de lograr su prisión domiciliaria o hospitalaria, no se pudo. Y luego proponen un acuerdo reparatorio. Eso, un acuerdo reparatorio es que ofrezca una cantidad... Devuelvo la lana, ¿no? Así es. Y entonces... el presidente habla mucho de eso, que regresen lo que se lleva. El presidente lo dijo en una mañanera, sí, qué bueno que lo evocas. El presidente lo dijo en una mañanera y lo dijo clarísimo. Y en el caso de Collado dijo, yo siempre creo que debe darse si se puede hacer un acuerdo reparatorio, es bueno porque el dinero entra al gobierno, a la federación, y se puede dar. En el caso de este señor también lo solicité. En Miami, en periodo vacacional, los hijos de Collado se encuentran a Julio Scherer en un restaurante. Exacto. Y lo abordan. Fue una casualidad. Lo abordan y le dicen, es que queremos lograr un acuerdo reparatorio. El acuerdo reparatorio que estaba planteando no era sencillo. Era un acuerdo reparatorio de varios miles de millones de pesos. 2,000 si no me equivoco. ¿No? Y entonces... Dios, qué cifras. Es mucho lana. ¿No? Y entonces para eso tenía que vender una empresa, una financiera, una caja de ahorro popular, que se llama Caja Libertad. Para hacer una operación de esas es muy complejo, hay que hacer una evaluación de la caja de ahorro, hay que revisar su cartera, etcétera, 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 y tiene que entrar un asesor financiero, David Gómez Arnao, a quien yo represento. Y entonces le piden que haga una evaluación. Él dice, yo no voy a cobrar honorarios hasta que esto se concrete. Lo que sí les pido es firmar un convenio de confidencialidad, porque me van a pasar información sensible, nos comprometemos a la confidencialidad, la voy a revisar, voy a hacer un avalúo y si se logra vender la empresa, yo tengo un premio. Una cosa perfectamente legítima, perfectamente una práctica. Ustedes, pues ¿no? Sí, es una práctica común. Y entonces hacen este intercambio. Había muchas discrepancias porque por temas de que la cartera no tenía mucha cartera vencida, etcétera, etcétera. Y David piensa que la cartera no vale lo que piensa Collado que vale. Entonces, y finalmente no se puede dar porque había demasiados impedimentos legales para lograr el acuerdo reparatorio. El hecho es que en ese ya Collado cambia de abogados, no se logra el acuerdo reparatorio, y luego entonces sucede una cosa. Y los hijos de Collado fueron a ver a Julio Scherer. Julio Scherer los canalizó a la fiscalía para que trataran de llegar a eso. Y le dijeron, si algo se les atora, me vienen a ver. Luego ya Julio Scherer renuncia
Y empiezan estos conflictos con el fiscal. Y entonces... No, ya estaban, por eso. Pues yo creo que ya estaban, sí. Así es. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Le plantean a Collado otra forma de salir, un criterio de oportunidad. Es decir, que denuncia a los abogados que conocen a Scherer, que los denuncie y que denuncie a Scherer. Ahí empezaron las discusiones. ¿Cómo saben ustedes que eso ocurrió? Porque es parte del expediente, así empieza el expediente, con una denuncia de Collado diciendo: vengo a solicitar un criterio de oportunidad. ¿Qué es un criterio de oportunidad? Es como una solicitud de inmunidad. Exacto. Me das inmunidad y yo denuncio y yo te doy información. Ahorita voy a hacer un comentario sobre eso. Y entonces denuncia a Scherer y denuncia a los abogados. A los abogados. Yo lo puse así. Y entonces dicen, es que lo quisieron extorsionar, obligar a vender barata su empresa. A otra compañía. A otra compañía. A Firme. A Firme, porque a Firme es una empresa de un señor Villarreal que es un hecho público, que es amigo de Julio Scherer y que lo estaban obligando. Nada más falso. Dicen ¿Qué fue lo que ocurrió? Que el que representaba a Firme era mi cliente. Hicieron una investigación de poderes, de todo lo que tenían y de quiénes eran apoderados. David Gómez Arnau no es apoderado, no representa a Firme. Él les llegó a comentar: a alguien que podría comprar es Firme. Podría ser a Firme, pero yo me inclinaría más por vendérselo a unos fondos canadienses o a otra financiera que se dedican, muchas de estas se dedican a descuentos de nóminas. Les dan la administración de nóminas, ellos se encargan de administrarla y hacen préstamos a las mismas personas que están en las nóminas. Y entonces... para resumir la acusación, dicen que los abogados le dijeron a Collado: libertad por libertad, porque la caja se llama Caja Libertad. Pues entonces, si ellos dicen eso, la trama cambió, porque cuando empiezan estos conflictos, lo que le proponen a Collado es libertad a cambio de Scherer, libertad por Scherer. Entonces, fíjate la cobardía o la desfachatez o la incongruencia de esta acusación, porque acusan a los abogados y acusan a Julio Scherer. En todo el tiempo que estábamos escuchando, se repetía una y otra vez el nombre de Julio Scherer. Sí, pero él no estaba. Pero él no estaba. Entonces decían: sí, es que Julio Scherer, tal. Y nuestra además con un tema técnico, acusan tráfico de influencias, que es proponer el usar a favor las influencias de un funcionario poderoso. Es un delito sumamente complejo. Es más, lo deberían de reformar porque nunca he visto una acusación de tráfico de influencias. De influencias. Y entonces, y es una expresión muy coloquial que usamos todos, ¿no? Claro. Los acusan de tráfico de influencias, pero tú lees la ley y en ese delito tiene que venir a fuerzas un funcionario público, un servidor público. Y es cuando meten a Scherer. Pero Scherer no lo acusan. A Scherer no. Que en todo caso tendría que ser a él. Entonces, tendría que ser uno de los involucrados. Entonces, hicimos esa crítica, ¿no? Incluso, como es un debate, estaban los abogados de Collado, dijeron: aquí hay varios elefantes en este expediente que no han cuestionado los abogados. Yo ya no se los dije, pero ellos tenían un mamut, pero gigantesco, enterrado. Es decir, ¿cómo es que van y acusan a los abogados de tráfico de influencias y el supuestamente parte de esas influencias, o el que iba a ser el influidor mayor, no está acusado? El influyente no está ahí. El influyente mayor no está. Entonces, contesta el Ministerio Público. Solo los amigos, colegas o socios del influyente, que también es abogado. Exactamente. Entonces dice el Ministerio Público: yo tengo discrecionalidad para acusar. Ciertamente tiene discrecionalidad para acusar, pero no con incongruencia. O sea, está acotado, y se lo dijo el juez. Ciertamente usted tiene discrecionalidad, pero usted no puede venir aquí a hacer una acusación donde hay una incongruencia y una omisión, una ausencia descomunal, que es la ausencia del señor Scherer. ¿Y por qué entonces decimos, lo acusan, pero no le dan la oportunidad de defender? ¿Por qué supongo yo que hicieron esto? Porque un poco la trama es acusar a los abogados
y desprestigiar a A Julio Julio. Scherer. Es decir, porque fue una audiencia donde atrás estaban los medios. Entonces, estaban muchos periodistas y... Ahí se quedaron las 23 las 24 horas, por cierto, sí. Y pues, ¿qué es lo que escuchan? Que Julio Scherer, pero pues Julio Scherer ni siquiera le dan la oportunidad de defenderse. Entonces, eso es un Pero defecto. es que no está acusado de que... Así es. No lo acusan formalmente. Dicen, no hay acusación formal, pues de que lo se va a acusaré defender. cuando a mí me... Básicamente lo que nos dijo el fiscal, lo acusaré cuando a mí me venga en gana. Ok. Pues no es de contentillo, ¿no? Hay varias cosas que hay que recordar en este expediente. Hace unos meses, este asunto se iba a llevar ante un juez federal del Reclusorio Norte. Fui yo con David Gómez Arnao a Tu la audiencia. cliente. Sí, y los abogados no llegaron porque hubo un tema de contaminación de COVID y no llegaron. Pero sí llegaron sus abogados. Entonces hubo una discusión inicial sobre si estaba justificada o no su ausencia. Si hubiera dicho el juez que no estaba justificada, en ese momento se ganaban una orden de aprehensión. Y entonces estaban en ese debate y el Ministerio Público dijo, no, yo retiro la acusación contra ellos y me sigo contra el señor David. Ok, yo ahí logré que la audiencia se difiriera porque me estaban en ese momento, la palabra que usamos los abogados es descubrir, me estaban aportando más documentos. Información. Entonces le dije, su señoría, yo me están descubriendo más documentos, yo no puedo ahorita llevar la audiencia, deme unos días para leerla. Me concedió eso y me dijo, en 4 días están de regreso aquí. Era un jueves y nos convocó al martes. El Ministerio Público, raudo y veloz, se fue a pedir orden de aprehensión, pero tenía un problema. Tenía un problema porque fue a pedir orden de aprehensión diciendo que no habían asistido a la audiencia. Pero él se ahorró el debate si era justificado o no y fue a pedir orden de aprehensión. Ya. Y yo estaba convocado al martes para acudir con mi cliente. ¿Qué hace el Ministerio Público? Retira la solicitud de orden de aprehensión y retira la solicitud de audiencia de Gómez Arnao. Y nos quedamos en el limbo. Dijimos, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué? No, pues lo que yo creo que pensaron es, pues entonces me voy del Reclusorio Norte porque aquí no me conviene, me voy al Reclusorio Sur porque ahí quizá tendré un juez más amable. Pues no le resultó a modo el juez. La verdad es que ¿Ustedes conocían con antelación quién iba a ser el juez? No, o? nunca se mencionó quién. Nos enteramos en la audiencia. Nunca no. Y es un dato curioso porque a veces sí se sabe. Pero en este caso dijeron, esténse presentes a las 11 Lo en las salas de manejaron con oralidad. mucho sigilo. Y entonces llegó. Ya celebramos la audiencia, ya estábamos todos. Una de las críticas que le hicimos es eso. En el caso de David, fíjate una cosa, esto del criterio de oportunidad es muy importante. Porque ellos dijeron, hay una denuncia del señor Collado. Sí, pero lo que no le está diciendo, señor juez, es que es una denuncia que solicita un criterio de oportunidad. O sea, el señor está denunciando a los abogados y a Scherer, pero a los abogados que están aquí, porque quiere salir de la cárcel. Está desesperado y está tratando de lograr, inculpando a los abogados, lograr. Pero eso es ilegal, porque el criterio de oportunidad es una cosa muy técnica. El criterio de oportunidad... O sea, ¿son solo los dichos? Son solo los dichos de él y de su familia. Entiendo, pero ¿y así es el criterio de oportunidad? No, me refiero... No, mira, te voy a decir cómo funciona el criterio de oportunidad. Imaginemos una banda de crimen organizado y agarran a un teniente y le dicen, estás acusado de narcotráfico, etcétera. Y él dice, a ver, denme un criterio de oportunidad porque voy a aportarles información de mi jefe, el capo. Pero aportas pruebas, ¿no? ¿O no? Sí, tienes que, ¿sabes qué? Dar la pauta para encontrar más información. Sí, no basta el dicho. Que impute al que estás dice señalando. La ley, tienes que aportar información eficaz y eficiente para descubrir o procesar un delito más grave o a una persona de mayor jerarquía. Exacto. Entonces lo que hace Collado en la misma acusación, lo que hace Collado es pedir un criterio de oportunidad en un asunto que no tiene nada que ver con su asunto para tratar de salir. Y además,
denunciando delitos que no son más graves que los que él trae, porque él está acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero, y a ellos los acusaron de tráfico de influencia y extorsión. Entonces, el juez lo apuntó muy claro, dijo, eso no tiene, hubiera tenido sentido si él pide un criterio de oportunidad para descubrir quién se hubiera beneficiado del lavado de dinero por el que él está acusado, pero no por irse en otra causa. Claro, ya entendí, ya me queda más claro. Entonces, y eso era importantísimo. Otra cosa que ocultar. Por ejemplo, David Gómez Arnau, que le pidieron, ok, tú haces la evaluación. Te dije, él firma un convenio de confidencialidad. ¿Y cuál es la obligación de ese convenio de confidencialidad? Me das información. Entonces él le solicita información. Oye, dame tus estados de resultados. Para poder hacer la evaluación. Para poder hacer la evaluación. Él tenía que pedir información para lograr ni siquiera había la idea de hacer un avalúo, pero lograr un avalúo que pudiera llegar a lo que define el convenio, un proyecto comercial, que era la venta. Pero decía muy claramente el convenio, las partes, es decir, Caja Libertad y Gómez Arnau, no estarán obligadas al término del intercambio de información a realizar el proyecto comercial. Claro, puede hacerse o no. Tú me das la evaluación, muy bien, ¿sabes qué? No me conviene, no me gusta el precio que estás diciendo, lo lamento mucho, ahí nos vemos. Okay. Y entonces dicen, no, que lo estaban obligando. Yo le hice una observación al juez en el debate, porque le dije, sí, ahora dicen que él los estaba presionando para venderle a Firme y que les decía su caja vale muy poco y que era una presión muy fuerte. Le dije, a ver. Eso es lo que dicen ya en las declaraciones. Pero vámonos a lo que era en el momento, lo más espontáneo y lo más inmediato. Analicemos todos los correos que hay de intercambio entre ellos, entre Gómez Arnau y la hermana y el director jurídico. Todo es, oye, por favor mándame información, por favor mándame información. Y de repente en un correo le dice, oye, queremos proponerte otra cosa. Queremos proponerte que nos valúes más cartera, a ver si la podemos vender y colocar con otras empresas. Esa sí era una cartera de descuento de nómina. Okay. ¿Tú le vas y le ofreces más negocios al que supuestamente te está extorsionando? Pues no. ¿No? Pues no. ¿No? Entonces... Ahora, dime algo, ¿qué procede? Bueno, y entonces a esta puede... decisión les puso un regaño el juez de aquellos, sí, ¿no? Sí. Les dijo que su actuar había sido indebido y no solamente decretó la no vinculación, es decir, que no iba a seguir pero dijo que el asunto se sobreseía y les dijo, su caso está contaminado, hay un efecto corruptor y por lo tanto su información no es fiable, no es creíble y lo que voy a hacer es ahora sí que darle carpetazo a la carpeta. Exacto. El término es técnico, sobreseer. Exacto. Y le dijo, y me parece tan grave el actuar del Ministerio Público, y como sé que no se pueden investigar a sí mismos, que se le dé vista a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Exactamente. Esa sí fue una cachetada, como dijeron, sin guante blanco. A la Fiscalía, sí. A la Fiscalía. Claro. Están muy enojados, van a apelar. Yo no creo que prospere esa apelación, ¿no? Y me han comentado que los abogados piensan presentar una demanda, etcétera. Yo no lo he discutido todavía con tu cliente, con David. Pero bueno, pues es un fracaso. Pero es un derecho que tienen, ¿no? Es un derecho, son muy difíciles y muy complejas esas acusaciones. Pero lo que sí puedo decir es que es una pifia más de una fiscalía que últimamente ha dado muchos palos de ciego. Sí. Ahora, dime algo, finalmente. ¿Había miedo en tu cliente? Pues sí, por supuesto. Sí, pues sí, es que ya lo vimos, ¿no? Sí, por supuesto, y te voy a decir por qué. Porque, o sea, me imagino cómo salió de su casa ese día. ¿Por qué? Pero él estaba tranquilo porque de verdad me decía, es que no puede ser. Y claro que había miedo, porque tú hemos visto en estas audiencias que llegas y el Ministerio Público pide que prisión. pide prisión preventiva y ya no sales. Es decir, pues le en la audiencia a Rosario Robles con el mismo juez. Es correcto. ¿No? En cada esquina, en las audiencias, hay elementos de la Guardia Nacional y personal de seguridad. Entonces, cuando el juez decreta prisión preventiva, le dice, decreto la prisión preventiva, ya termina la audiencia, en ese momento llegan 2 elementos de la Guardia Nacional y nada más ponga flojito y cooperando, ¿no? Sí. Ponga sus brazos y ya te llevan.
Esa es una cosa que es terrible, ¿no? Me imagino, no puedo imaginarme, por ejemplo, cuando eso le sucedió a Rosario Robles, debe ser, porque ella Que iba, además, yo creo, con la idea de salir. Se ha abusado de la prisión es lo que te iba a decir, ya se abusó muchísimo de la figura, ¿no? Se cambió el sistema para que las menos personas estén en la cárcel. Solamente quienes están acusados de violación, homicidio, delincuencia organizada, tráfico de armas, corrupción de menores, cosas muy graves, estén en la cárcel. Pero el Ministerio Público ha abusado, entonces sí teníamos claramente el miedo. Una de las razones por las cuales duró tanto la audiencia es que esto es una técnica, es una cosa procesal. Nosotros podíamos haber escuchado la acusación y haber dicho, su señoría, ya escuchamos, pedimos un receso de 72 horas o 144 horas para prepararnos y llegar al debate. En cualquier caso lo hubiésemos hecho. Hubiéramos salido a las 12 de la noche, nos hubiéramos ido todos a descansar y nos hubiéramos... Pero la ley entonces obliga, si eso sucede, la ley obliga a debatir, a entrar al tema de medidas cautelares. Entonces nos hubiera dicho, a ver, ok, pero antes decidan qué sucede. Claro. Y sabíamos que el Ministerio Público iba por todo, iba a pedir prisión. Entonces dijimos, no, mejor aquí nos quedamos, sigámonos de corrido y tan. Si no, esta situación hubiera sido otra. Qué barbaridad. Oye, ¿y un abogado no puede defenderse a sí mismo? Sí puede, pero necesita por derecho... Un representante. Un representante. Ya. Pero sí, es decir, hay muchos abogados, yo he tenido amigos abogados que han estado acusados y tienen a alguien que los asiste, pero ellos están pensando siempre. Pero yo ahora que vi esto, no creo que sea una buena idea. Yo también, porque por eso te lo pregunto, estás claro. muy en una estás situación... involucrado, eres parte. ¿no? Estás involucrado emocionalmente y no piensas bien. Claro. Entonces sí necesitas que alguien te ayude. A pensar con frialdad, exactamente, como hacen los abogados. Muchas gracias, Agustín. Adela, es un placer, me da muchas gracias y también. gracias por la oportunidad. Muchas gracias, gracias. Bueno,